Dios encontrarnos nuevamente y quiero seguir predicando la palabra de Dios hasta que tengamos oportunidad de seguir predicando el Evangelio. Me verán predicando el Evangelio de la gracia. He nacido para eso, para predicar la palabra, para enseñar el Evangelio, para transmitir las buenas nuevas, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que este medio y este canal siga siendo de bendición para ti. No es casualidad que te encuentres acá viéndolo a través de cualquiera de nuestros medios o escuchándonos a través de la radio, pues como sea que estás en este momento, sea en el estreno o lo estés viendo en diferido, que Dios te bendiga abundantemente. Somos la Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Soy el pastor Jonathan Labrador y estamos en la serie del apóstol Pablo. Le hemos puesto por título del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en esa serie, el libro de Romanos, el poder del Evangelio. Y continuamos en esta oportunidad con el mensaje ya iniciando el capítulo 6. Maravilloso, hemos ido avanzando. 11 versículos, del 1 hasta el 11. El título de esta enseñanza es Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Hago un recuento, una introducción de nuestra más reciente enseñanza. Pablo comparando, contrastando, colocando en balanza para que nosotros tomemos una decisión. Y recordé el eco del Deuteronomio cuando Moisés le dice al pueblo: escogeos hoy, he puesto delante de ustedes a través de Dios la bendición y la maldición. Escojan ustedes la vida, la bendición. Pero el pueblo escogió la maldición y la muerte. Pablo pone en balanza el primer Adán y el segundo y último Adán. La vida de Adán, pecado, muerte, corrupción, caída, concupiscencia, alejamiento, aborrecimiento de Dios. Y el segundo y último Adán, vida, verdad, paz, seguridad, salvación, restitución, reconciliación eterna. Es una gran comparación. Y la pregunta al final de esa enseñanza, la anterior, la más reciente: ¿en cuál de los dos Adanes tú estás? Es necesario que tomemos una decisión. Yo no puedo estar en dos lugares a la misma vez. O estoy en uno o estoy en otro. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Y Cristo fue enfático: ustedes son hijos del diablo. Cuando Pedro tenía una actitud extraña, le dijo: apártate, Satanás. No porque Pedro fuera Satanás, sino porque su actitud era como la de Satanás, el diablo, el contendor de Jesús, el contendor de Dios. Débil, por cierto, el contendor de Dios. Le han presentado a Dios un contendor que no tiene poder. Pero algunos persisten en estar bajo ese Adán, bajo el primer Adán. Entonces cerramos esa enseñanza más reciente, pero hoy estaremos hablando acerca de la muerte y de la vida. Y es necesario seguir haciéndonos esa pregunta: ¿qué escoges tú hoy? ¿La bendición o la maldición? Por supuesto que la bendición. ¿Qué escoges hoy? ¿La vida o la muerte, pastor? Por supuesto que la vida. Pero hemos estado teniendo una vida como de muertos. Nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestras evidencias en la vida han sido como si estuviéramos muertos. Entonces hay incongruencia en nuestra vida y es necesario pedirle al Espíritu Santo que redarguya nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos ser confrontados con la verdad de Cristo. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Quiero partir de allí, de esa pregunta. Y va a ser importante volver a esa pregunta. ¿Continuaremos en pecado? Es una pregunta, es esa retórica que Pablo ha tenido, esa figura griega que Pablo está teniendo, la diatriba, ¿se recuerdan? Lo hemos hablado ya en enseñanzas anteriores, esa figura, ese recurso de la retórica griega que Pablo está utilizando, está teniendo, anticipándose a los pensamientos de los judíos de la iglesia en Roma, se anticipa a ellos y se empieza a hacer preguntas, pero de inmediato se responde. Y le responde a ellos desde la convicción del Evangelio, desde la revelación del Evangelio. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde?
Y con esta frase lo dice todo. De ninguna manera, de ningún modo, nosotros, está incluyéndose, está hablando de la comunidad en Roma, esa es la audiencia original. Nosotros que hemos muerto, y quiero que presten atención, la primera vez que mencionan la palabra muerto o alguna palabra referido a muerte. Vamos a irla contando. Primera vez. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nadie vive en medio del pecado, que es muerte. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, segunda vez? Por tanto, hemos sido sepultados con Él, con Cristo, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, cuarta vez, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Empieza a ser el contraste. O estás muerto o tienes vida. ¿Cuál de las dos? No puedes tener las dos. La vida misma no alberga la muerte. La vida es vida o la muerte es muerte. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte 5 veces, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Esta es mi esperanza. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Verso 7. Porque Él ha muerto 6 veces. Así, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si te diste cuenta, llevamos la cuenta, valga la redundancia, de que en 13 oportunidades, en estos escasos versículos, solamente en el verso 1 y verso 6, Pablo no introduce ninguna de las palabras relacionadas a la muerte, muertos, murió o muere, ninguna de esas palabras, versos 1 y 6, pero desde el 1 al 11, en 13 oportunidades, Pablo menciona la palabra muerte, murió, muertos. Entonces, es indudable que el mensaje, la repetición de la palabra muerte y sus derivados, fue necesaria para que en nuestra mente quedara grabada esta gran verdad. Queda claro también que la liberación del pecado produce por medio o en virtud de una muerte, se produce, pero paradójicamente el que muere no es el que personalizamos como amo, no, sino los esclavos, es decir, nosotros. Es decir, si Cristo muere, nosotros estamos muertos con Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero como Cristo vive, porque resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él y estamos vivos. Mis hermanos, esto es muy sencillo, pero a la vez es muy profundo. Pero no quisiera complicar el mensaje. Pablo está diciendo, aquellos que estamos unidos a Cristo, y ya vamos a hablar de esta doctrina que para mí es una doctrina cardinal y vertical en la cristiandad. Quizás para ti es nueva. Pastor, yo no había escuchado la doctrina de la unión con Cristo. Pues Pablo es uno de los especialistas en hablarnos de la unión de nuestra vida con Cristo. De hecho, el apóstol Juan, capítulo 15, menciona las palabras de Cristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Jesús habla de la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid verdadera, identificándose con la vida misma. Mis hermanos, el que no sea encontrado en Cristo, así lo dice Pablo, no tiene vida. Entonces, o estás muerto el pecado, o estás vivo para Cristo y para la vida eterna. Y es extraño y a la vez misterioso que esa muerte no es algo que se produzca individualmente o físicamente, sino que
se produjo a través y por medio de la unión, y aunque tú estés vivo, tú procediste a estar muerto cuando Cristo murió. Y aunque tú no hayas experimentado la muerte, la resurrección de Cristo te trajo a ti la resurrección para esta vida. Y por eso en este capítulo Pablo habla del bautismo, porque cuando nosotros decidimos bajar a las aguas, y es en completa obediencia a la palabra, mis hermanos, en ese momento estamos manifestando que hemos venido a la vida y que ya no hay ninguna asociación con el pecado, con la anterior vida, con la muerte, con la corrupción, sino que ahora estamos asociados a Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Hebreos 2:9, quiero que me acompañes a esta lectura. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, mira lo que dice al final del verso 9, para que por la gracia de Dios probara, ¿quién? Cristo, probara la muerte por todos. Mis hermanos, Cristo siendo nuestro representante federal, ojo, a aquellos que han sido hallados elegidos en Cristo, los que están en Cristo, aquellos que han sido elegidos por el Padre desde antes de la confección y concepción del mundo, de la creación del mundo, aquellos elegidos por el Padre para salvación, que fueron encontrados en las manos de Cristo, que Cristo mismo dijo, no se perdió ni uno, y no se ha perdido ni uno. Padre, los que me diste, aquí están. Y mira que no está hablando solamente de los discípulos, de su grupo íntimo. Está hablando de todos aquellos que creyeron, que han creído y que creerán en el nombre de Cristo. Mis hermanos, hemos muerto en Él y hemos resucitado en Él a través del bautismo y haber bajado a las aguas. Segunda de Corintios 5:14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. Y si hay una doctrina, lo dije hace unos minutos, la cual es importante, que los hijos de Dios necesitan comprender a cabalidad, es la doctrina de la unión con Cristo. Es vital para la fe cristiana y no es solo un concepto futurista, un concepto escatológico. No, mi hermano, esa unión te libera hoy de la esclavitud del pecado. El que hoy está en Cristo está habilitado por su Espíritu, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo, a vivir una vida santa y apartada que glorifica el nombre de Jesús, que glorifica a Dios. No es un concepto abstracto que tú podrás tener a disposición cuando venga Cristo. No, ya hoy, desde hoy, presente, hoy mismo, en este mismo momento, al aceptar a Jesús por fe en tu corazón, ya tú estás en Cristo. Aleluya. El pecado se había convertido en nuestra vida como un tirano, como un hombre, un vengador, de esos que se ponen la capucha y que tú pides clemencia a esa persona y ese hombre, ese vengador, no te da clemencia. El pecado se había convertido en ese hombre tirano que había puesto su bota sobre nuestro cuello, sobre nuestra cabeza, sobre nuestro tórax, sobre nuestro pecho, y que habíamos estado bajo su dominio durante tanto tiempo. Y Pablo aclara que los cristianos no viven bajo ese dominio. Por eso Pablo hace la salvedad. Aquellos que están en Cristo no están bajo el dominio de la corrupción, no están bajo el dominio del pecado. Y es necesario que nosotros evaluemos nuestra vida a la luz de la Escritura. No romanticemos nuestra vida a la luz de la Escritura. No es lo que la sociedad está vendiendo, no es lo que la cultura te está diciendo, es lo que la Biblia hoy llama pecado, porque hemos albergado pecados respetables, los pecados llamados pecados evangélicos, el celo, la envidia, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos delante del Señor con relación a esas cosas que no tienen tanto peso? Pastor y el violador es tan igual al que acaba de cometer un pecado de la mentira, un pecado de haber guardado algo y no haberlo dicho.
del que está envidiando a su hermano, del que tiene celos, del chismoso. Están igual. No, pastor, no es igual. Bueno, entonces trata de borrar lo que está en la Biblia, que es tan enfático para decir que no hay colores, no hay tamaños, no hay peso del pecado. Pecado es pecado. No romanticemos los actos que sabemos que estamos cometiendo, que dan evidencia de que pareciera que estamos con un pie en el muerto del pecado, pero el otro lo santificamos viniendo a la iglesia, orando y teniendo oraciones que son, son encomiables. Y entonces con eso pareciera que damos evidencia de santidad. Mi hermano, pongamos nuestra vida a la luz de la Escritura. Coloquémonos frente al espejo de la imagen de Cristo y digámosle: Padre, Espíritu de Dios, ¿qué tipo de vida estoy viviendo hoy? ¿Estoy muerto al pecado? ¿Estoy en el primer Adán? ¿O estoy vivo para Cristo hoy? Como lo decimos cuando bajamos a las aguas. Muero para el mundo y hoy vivo para Cristo. Es un manifiesto público en donde las huestes de maldad están escuchando tu testimonio y huyen y se llenan de pavor porque saben que tú estás haciendo una declaración que es para toda la vida. Bautismo y nueva vida. Pablo lo explica, lo expresa, que ser bautizado en Cristo significa morir al pecado y vivir en novedad de vida. Y esto tiene un profundo significado en la vida nuestra. Algunos dicen que significa que los creyentes en ese momento poseen al Espíritu de Cristo. No es el tipo de posesión que estamos viendo y que vemos en las películas de Hollywood o la intervención espiritual de un espíritu maligno en la vida de alguien que ha permitido que esos entes de maldad entren en su vida. No estamos hablando de eso, sino de que, como Santiago lo expresa en su carta, ¿estás bajo la sabiduría celestial que te domina o estás bajo la sabiduría terrenal, visceral, diabólica que te domina? ¿Bajo cuál sabiduría estás? ¿Cuál reino te domina? ¿Cuál partido político, del cuál partido político eres simpatizante? ¿Del partido liberal o del partido conservador? ¿Del libertinaje o el de la santidad? ¿Bajo cuál estás? Bueno, algunos dicen que cuando te bautizas, el Espíritu de Cristo te posee completamente y tú eres dominado por el Espíritu de Jesús, es decir, el Espíritu de obediencia, el Espíritu de compasión, el Espíritu de amor sacrificial. Otros dicen que hay una identidad con Cristo, que se refleja la identidad de Cristo en cada uno de los cristianos. Otros ven la incorporación de los cristianos en la vida de Cristo, que a partir del momento del bautismo, aquellos que no habían estado en Cristo empiezan a hacer habitación en esa nueva casa, se identifican y habitan en Cristo. Y otros representan el bautismo como haber muerto en ese momento para el mundo, pero haber resucitado para Cristo en ese preciso momento. Es decir, para algunos el bautismo es doble, es muerte y es vida, es muerte y es resurrección. Y yo creo y logro identificarme con este aspecto. La muerte de Cristo es la esclavitud al pecado, la muerte a la esclavitud del pecado, la muerte de Cristo es la muerte a la esclavitud del pecado, la muerte de Cristo es pasar a la vida eterna, a la vida gloriosa. En el momento en que hay el bautismo, que te identificas con la muerte y la resurrección de Cristo para novedad de vida, en ese momento se rompen las cadenas de la muerte y del pecado en tu vida e empieza a imperar y a dominar la gracia de Cristo sobre tu vida. Todo eso sucede en el mismo momento. Y esto es maravilloso. Por eso es que Pablo dice, o estás muerto al pecado o estás viviendo para Cristo Jesús. Entonces Pablo, vamos a volvernos a la pregunta inicial. Pablo se hace la pregunta, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a persistir? Y aquí está diciendo continuaremos, es una vida de persistencia, es una vida continuada,
Incluso la palabra en el griego aquí da la idea de alguien que continuamente lo hace de manera disciplinada, de manera sostenida, alguien que no se cansa. Entonces Pablo está dando la idea, wow, hermanos, vamos a seguir en esto todos los días de manera sostenida, continuada. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Pablo dice que no. Y Pablo sigue haciendo preguntas y sigue anticipando las respuestas. Ha dado 4 respuestas. No puedes seguir en pecado porque estás unido a Cristo. Mi hermano, nosotros no podemos seguir, persistir, continuar, perseverar en el pecado porque estamos unidos a Cristo. Esa es la primera respuesta. ¿Continuaremos en el pecado? Claro que no, de ninguna manera, de ningún modo. ¿Por qué? Segunda respuesta. El dominio del pecado ha sido quebrado por medio de la gracia divina. La esclavitud del pecado, la subyugación a causa del pecado en nuestra vida ha sido quebrado. Su poder y el dominio del pecado ha sido quebrado por la gracia divina. Tercera respuesta. Si tú sigues en el pecado, estás estableciendo al pecado como un amo sobre tu vida. Y es la posesión que estábamos hablando. Tu amo, tu Señor, el que te domina, el que te subyuga, no es Cristo, es el pecado, es la muerte. Y cuarta respuesta, hacerlo, es decir, continuar y persistir y perseverar en el pecado, nos llevaría a desastrosas consecuencias sobre nuestra vida. Cristo murió, mis hermanos, como nuestro sustituto. Cristo murió suficientemente como nuestro representante para terminar y llevarse todas nuestras penalidades, para llevarlas suficientemente a la cruz, para morir por ellas. Ese carnero fue llevado a la cruz, pero también el otro, porque eran 2, fue soltado al desierto, fue sacado fuera del campamento. Ambos corderos están representados en Cristo. Cristo fue sacado de Belén, de Jerusalén, hacia las afueras del campamento. Fue colocado en el Gólgota, allí en el lugar llamado La Calavera. Estaba fuera del campamento. Ese cordero fue sacrificado y ese cordero fue sacado del campamento. Y esa es la representación de Cristo, luchando contra el pecado. Cristo fue tentado, pero Él venció la tentación, no pecó, conquistó el pecado, por lo tanto, conquistó la muerte y Él puso su vida y como mismo Él lo dijo, la tomé porque es mi vida, a nadie más le pertenece. Creo que la unión con Cristo también habla de mi identidad con Cristo y no con el pecado. Un verdadero creyente sí peca, pero lucha para no volverlo a hacer. Es decir, como dice el apóstol Juan en su primera carta, no practica el pecado. El que ha nacido de nuevo no está practicando el pecado, no se gloría. Diciendo, pastor, si supieras con cuántas mujeres he estado. No, el que ha nacido de nuevo tiene horror de ese recuerdo. Dice, Señor, gracias, porque has sacado esas ropas harapientas, me has sacado de allí, de esos trapos de inmundicia, y me has colocado nueva vida, nueva ropa, nuevo turbante. Has colocado nuevo turbante en mi cabeza. El que ha nacido de nuevo aborrece su anterior vida. Nueva criatura es. Y si alguien vive, escucha bien, si alguien vive y dice, pastor, yo no lucho con el pecado, entonces son 2 cosas. O no tiene pecado, que es una mentira porque la Biblia dice que nadie está sin pecado, o está muerto espiritualmente, porque el muerto espiritualmente es insensible. No tiene sensibilidad del pecado y ya la ley no hace nada sobre su vida porque ha pasado a muerte eterna. Cristo dio su vida, mis hermanos, enfrentó grandes limitaciones Cristo. Cristo fue a la cruz. De hecho, todas y cada una de las películas que se han producido en el séptimo arte, en la gran pantalla, en el cine, como le llaman, no dan justicia a lo que Cristo vivió exactamente por cada uno de nosotros. Es muchísimo más que eso. De hecho, el que escribe el libro de Isaías, el profeta Isaías, no logra determinar el parecido de Cristo, sin parecido, como para aborrecerle, para no agradar. O sea, visualmente, físicamente,
estaba totalmente desfigurado, nada comparado con lo que hemos visto en el séptimo arte. Cristo dio su vida. Y Pablo menciona que nosotros hemos muerto al pecado, pero por la muerte de Cristo en la cruz. No solamente se trata de que a través de la muerte de Cristo nosotros hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados, sino que se trata también de que hemos muerto al pecado, que ya no podemos habitar la habitación de pecado porque estamos habitando el tabernáculo de Jesús. Y al ser bautizados en Cristo, somos sepultados con Él. Es decir, hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él y hemos resucitado juntamente con Él. Es maravilloso. La pasión de Cristo la hemos vivido en nuestra vida completamente al bajar a las aguas. Y eso es maravilloso. Eso representa nuestra unión con la muerte, con la sepultura y la resurrección de Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Él me posee. Ahí está la idea de la posesión de Cristo de nuestra vida. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. El viejo hombre entonces ha sido crucificado con Cristo para liberarnos del pecado de la muerte. Bendito sea el Señor. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo describe teológicamente nuestra unión con Cristo y cómo debemos entenderla. La frase en Cristo, que está presente cientos de veces, de verdad que son muchas las que están presentes en toda la carta de Pablo, subraya la verdadera identidad que tenemos nosotros por estar en Cristo Jesús. Y quiero ir cerrando nuestra enseñanza. Ya hemos leído 2 Corintios 5:17. Quiero leer Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos. ¿Qué conlleva la nueva vida en Cristo? ¿Qué conlleva lo que Pablo describe como novedad de vida? Bueno, aquí nos aclara, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, el propósito de esa nueva vida es para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mis hermanos, y 1 Corintios 1:30 dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo. No es nuestro, no es que tú elegiste a Cristo para estar en Él, es la obra de su Espíritu, la obra del Espíritu de Dios, el que nos ha colocado en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. No debemos buscar entonces nuestra satisfacción terrenal, nuestros deseos de pecado, y todos los días estamos teniendo una lucha encarnizada, tratando de mortificar el pecado, mientras el Espíritu Santo redarguye, trae a la mesa todos aquellos aspectos, recónditos lugares del corazón del alma que están escondidos, que no agrada a Dios. Hay que, en menester nuestro, trabajar con ellos diariamente, mortificar y decirle no, porque hemos sido hallados nuevas criaturas, hemos sido hechos nueva vida en Cristo Jesús para su gloria. Entonces es necesario cultivar bendiciones en nuestra vida y no satisfacer deseos terrenales. Cuando vienes a Cristo, desechas lo terrenal y amas lo espiritual y lo eterno, lo que no se puede tocar, lo intangible, lo que no podrá marchitarse, lo inmarcesible, como lo describe Pedro en su primera carta. Y cierro este tema maravilloso con Colosenses 3:3. Porque habéis muerto. Mira nuestra condición de muertos al pecado, y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está asegurada, mi hermano. Vuelvo a hacer la pregunta.
muy relacionada con la última pregunta que hice en la enseñanza anterior. ¿Estás muerto al pecado y estás vivo para Cristo? ¿O estás vivo en el pecado y en la carne y estás experimentando una muerte física y eterna? Pues es urgente que hoy acudas a los pies de Cristo y entregues tu vida al Señor. Quiero hacer una oración por ti. Padre, tantos que hoy luchan con el pecado y han perdido cada una de esas batallas. Padre, por la obra de tu Espíritu, te pido que obres en sus vidas, que tú puedas irrumpir en sus vidas para traer salvación y vida eterna. Trae decisión, dominio propio, trae un nuevo renacer en su vida. Trae el fruto de tu Espíritu. Trae una nueva simiente incorruptible, como lo llama Pedro en su primera carta. Trae un nuevo nacimiento como el que habló Jesús a Nicodemo. Padre, trae novedad de vida como Pablo nos enseña hoy. Y restáurales y reconcíliales con el Padre. Y Espíritu de Dios, lleva sus vidas a los pies de Cristo y que su fe sea depositada solamente en Cristo para su salvación y su justificación solo por la fe. Te doy gracias también por esta enseñanza. Toca nuestras vidas a medida que recordamos esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les bendigo abundantemente.